Hola a todos y bienvenidos al webinar Invirtiendo en Megatendencias, el futuro de la inversión. En este webinar repasaremos cuáles son las grandes megatendencias de inversión en formato coloquio y en la otra parte de la audiencia tenemos a Victoria Torre, que es responsable de producto, análisis y selección de fondos en Singular Bank, que nos hablará acerca de su visión en este tipo de inversión y cuáles son los principales fondos que tenemos en esta materia. Victoria, encantado que estés por aquí. Hacía mucho tiempo que no hacías un webinar con Rankia. Muchas gracias, encantada de estar por aquí con vosotros. La primera pregunta casi es obligada, Victoria. ¿Cuáles son las principales megatendencias que ahora mismo estamos viendo en el mundo de la inversión? Se habla mucho de la tecnología, de la salud, y queríamos ver un poco tu visión acerca de cuáles son las principales megatendencias que están ahora mismo y que nos acompañarán en la próxima década. Pues prácticamente has empezado dando la respuesta. Esas dos son dos de las básicas. Sí que es importante hacer tal vez alguna precisión previa. En relación a este tema, igual que con otros muchos temas, hay bastante debate. ¿Son las megatendencias una moda que se va a pasar, pues como pasó con otros temas de inversión, como por ejemplo los REIT, o bien es algo que ha llegado para quedarse? Hay muchos que consideran que el tema de las megatendencias es un tema absolutamente de moda. Nosotros, desde luego, no estamos en ese grupo y creemos que de verdad es algo esencial y estructural. Y aquí, en este punto, sí que sería muy importante hacer una distinción, porque también hay un poco de confusión al respecto. ¿Qué es una megatendencia y qué es una inversión sectorial? Porque a veces incluso se pueden confundir. Ahora mismo estabas hablando del tema de la tecnología. ¿Eso qué? Es una inversión en sectores, es una inversión por megatendencia. Y nosotros aquí lo que consideramos es que hay un aspecto que es básico. ¿Y qué es lo que lo diferencia? Y es la posibilidad de que estas tendencias generen un cambio estructural. En este sentido, es muy fácil entenderlo. Por ejemplo, si hablamos del sector constructor, el sector constructor no genera ningún tipo de cambio en la sociedad. No puede ser dependiendo del ciclo, más idóneo invertir en este tipo de sectores o no, pero no hay un cambio en sí. En cambio, sí que sería una tendencia a aquellas empresas que intenten adaptar la construcción para lograr que haya un cambio, una disrupción en cualquier sector. Entonces, teniendo en cuenta que las tendencias tienen que generar un cambio profundo, duradero en la sociedad, tiene que haber un antes y un después. Esto es algo que creemos que lo define perfectamente y, por tanto, nosotros creemos que tiene todo el sentido del mundo apostar por estas tendencias. ¿Cuáles son las que consideramos que son más importantes? También estamos en un momento un poco complicado. Hemos vivido una pandemia que ha sido muy importante y hay un antes y un después. Antes ya había tendencias y como resultado de esta pandemia de COVID hay algunas que se han acelerado, otras que se han quedado un poco más estancadas, pero si lo hiciéramos por grandes grupos, podríamos, por ejemplo, diferenciar todo lo que tiene que ver con los nuevos patrones de consumo. Hay un cambio de consumidor que es evidente y todo lo que tenga que ver con cambios en los patrones de consumo, desde luego es algo fundamental. También ligado, en cierto modo, al tema del cambio de los patrones de consumo, es esa nueva clase naciente que hay y que también va a demandar nuevos patrones de consumo y que desde luego va a ser disruptor. Otra mega tendencia que va a haber importante, evidentemente, todo lo que tenga que ver con la tecnología, además en un sentido amplio. También los cambios que hay geopolíticos, por ejemplo, el cambio que está habiendo en cuanto a la preponderancia que está tomando China, por ejemplo, frente a Estados Unidos, que se espera que en unos años de adelante de forma significativa. Y luego también otra mega tendencia importante puede ser todo lo que tiene que ver con un cambio de cultura, como se está consiguiendo ahora mismo por parte de los ciudadanos, las inversiones responsables. Muchas veces antes invertíamos porque podía ser más o menos rentable y ahora hay un cambio muy importante y es que somos bastante conscientes de que lo que hagamos tiene que tener impacto en el mundo, en el medio ambiente. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con cambio climático, por ejemplo, consideramos que es otra mega tendencia. Y dentro de algo, si fuéramos aterrizando, evidentemente, ya podríamos encontrar tendencias mucho más grandes y megatendencias mucho más chiquititas. Y desde luego la tecnología y la salud son dos de las que consideramos básicas. En este punto de vista, ¿la inversión en megatendencias es una apuesta total del sector, generalizada, o solo algunas casas se están enfocando activos a este nicho de mercado? Eh, Está habiendo cada vez una oferta más generalizada. Antes había casas que estaban muy especializadas en megatendencias, que nos viene a la cabeza, por ejemplo, Pixel, P. Pixel tiene fondos muy antiguos que invertían en madera, en agua, eran cosas como muy concretas. Ahora podríamos llamar que esto es una mega tendencia que tiene que ver con el cambio climático.
pero hay casas que ya desde hace muchísimo tiempo venían ofreciendo este tipo de temáticas. Y pues cada vez proliferan más. Pues Mundi también tiene muchísimos fondos que apuestan por las tendencias, que tienen que ver con educación, con el envejecimiento de la población, con cambio disruptivo. BlackRock también tiene muchísimos fondos que están enmarcados dentro de esta tendencia. BNP Paribas también tiene fondos destinados. Allianz también tiene algunos específicos. Y luego hay casas a lo mejor que no tienen tanto producto, pero que también se están empezando a abrir un hueco en este sentido. Pues, por ejemplo, una casa que no tiene demasiado producto como Oro, sí que tiene un fondo de inteligencia artificial que realmente lo está haciendo muy bien y que también se está sumando a esta. Y luego hay casas bueno, que por sus características no tienen fondos específicos. Y luego no olvidemos también que hay otros que lo que hacen es hacer unas apuestas tal vez a través de fondos un poco más genéricos, Capital Group o de PAM, tiene algunos fondos que invierten en megatendencias, pero de una forma mucho más global, englobando en un poco. Las casas nacionales aún no se han sumado a esta oferta de ofrecer megatendencias entre sus carteras de inversión. ¿Es porque no llegan a ese alcance de una gestora internacional de tener esos analistas capaces de encontrar valor aquí, o simplemente porque no ven nicho de mercado en este sentido? Bueno, en cierto modo tiene su lógica. Pensemos que una gestora nacional lo que tiene es conocimiento de su mercado nicho, en este caso España. Tenemos gestoras estupendas que gestionan muy bien, en especial el Fondo de Renta Variable Española, y es verdad que si es un equipo que es local, tiene menos capacidades. Lo primero, lo que es especialista es en el mercado en el que están ubicados. Conocen bien las empresas, grandes, pequeñas, tienen analistas, las visitan, entonces hay excelentes fondos. Una casa grande tiene más ventajas. ¿Por qué? Pues porque tiene sucursales en distintas partes del mundo y porque tiene equipos muchísimo más grandes. Hay megatendencias que pueden ser un poco más generalistas o a lo mejor ya venían de antaño. Por ejemplo, volvemos a citar el sector salud. Pero hay otras megatendencias que son muy especializadas. Incluso hay compañías que a lo mejor no tenemos representación en nuestro mercado. Entonces es muchísimo más difícil conocerlo. Una gran casa que tiene pues, una sucursal en Singapur, otra en Londres, otra en distintos países y además los equipos de analistas están repartidos y son mucho más amplios, incluso tienen analistas que están especializados en determinados sectores, evidentemente tienen unas capacidades que a lo mejor no tienen una gestora nacional que es mucho más chiquitita, que cuenta con un tipo de análisis muchísimo más especializado en una temática, y en este caso sería mercado español. Y este es uno de los motivos por los que a lo mejor es más difícil encontrar dentro del Producto Nacional este tipo de fondos que se dedican a la zona. Muchas veces se ha acusado a los fondos sectoriales y a los fondos de megatendencias de ser una excusa para cobrar más comisiones respecto a los fondos globales de renta variable. ¿Son más caros los fondos enfocados en megatendencias? Sí. Bueno, volvemos tal vez un poco a la primera pregunta. ¿Es una moda o no es una moda? Nosotros somos firmes convencidos de que no lo son. Y después muchas veces nos dicen los clientes, no, este fondo es más caro. Nosotros pensamos que el problema no está en las comisiones caras o baratas. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando analizamos un fondo, hicimos uno para nuestras carteras, evidentemente a igualdad de comportamiento, pues si tienen menos comisiones, mejor, ¿no? Si es bueno, bonito y además es barato, pues muchísimo mejor. Pero nosotros lo que hacemos en primer lugar es mirar la calidad. A nosotros no nos preocupa tanto que un fondo sea caro. Lo que nos preocupa es si está justificada esa mayor comisión. Si estamos hablando, por ejemplo, de un mercado nicho, hay inteligencia artificial, donde las compañías son muy especializadas, donde tiene que haber un gestor que de verdad conozca esas capacidades en el mundo de la inteligencia artificial. Evidentemente, al participante yo creo que no le va a costar, no le va a importar pagar más si de verdad el gestor lo que está haciendo es aportar valor añadido. ¿Cuándo de verdad tenemos un problema? Pues cuando un fondo es caro y que además no estaba aportando valor añadido. Si un determinado fondo no es capaz de batir al índice de referencia o no es capaz de hacerlo bien y está cobrando unas comisiones exageradamente caras, evidentemente ahí es donde de verdad está el problema. Pero si de verdad hay un gestor que está generando alfa y que está haciendo que mi inversión crezca por encima de la de otros fondos más baratos, entonces yo no tengo ningún problema. Aún así, yo creo que no es verdad. Hemos estado haciendo una comparativa con fondos y en general tienen las mismas comisiones que otros fondos de renta variable. Si coges, por ejemplo, la gama de BlackRock, que tiene muchísimos fondos de estas características, o la gama de Amundi, no es mucho más caro un fondo que invierte en megatendencias que uno que invierte en renta variable estadounidense en global. Es decir, las comisiones van más o menos en líneas. Luego hay algunas casas que, bueno, generalmente son más baratas por definición en todos sus productos,
pero como decimos, no creemos que en general lo que se esté buscando es una excusa para cobrar más y creemos que en general, en el caso de las megatendencias, va bastante en línea con el resto de los fondos de inversión. Has mencionado un tema bastante interesante que es la generación de alfa. ¿Realmente estos fondos generan alfa y contra qué índices de referencia se suelen mirar los determinados fondos de megatendencias que encontramos en el mercado? Es más complicado compararlo con un índice. Si estamos hablando de un fondo a lo mejor más global, sí que es posible a lo mejor hacer una comparativa. Cuando estamos hablando de una mega tendencia que es muchísimo más reducida, ¿con qué índice lo comparas? Esto en este caso es muchísimo más complicado. En cuanto a si generan alfa o no generan alfa, nosotros creemos que sí, indudablemente. Además, nosotros ya desde hace tiempo, es curioso porque normalmente cuando se hace una inversión, lo tradicional es decidir en qué momento del ciclo estamos, cogemos un índice de referencia, decidimos en función de si estamos más o menos positivos, que sobreponderamos más un tipo de activos u otro, metemos más peso en renta variable o en renta fija, después hacemos una sobrefundación por geografías y nosotros creemos que esta manera tradicional de gestionar no está mal, pero nosotros preferimos dar otro enfoque distinto. Y de hecho, nuestras carteras, aparte de renta variable, fundamentalmente la construimos a través de megatendencias. Creemos que la manera tradicional de gestionar tiene algunos problemas. Por ejemplo, cuando tenemos que adivinar en qué momento del ciclo estamos, eso ya es complicado del bolso. Es decir, hasta ahora con el COVID, que hemos empezado a ver una caída en las bolsas, llevábamos años en el mercado alcista. De hecho, el ciclo alcista más grande de la historia. ¿Cuántas veces hemos oído en los últimos meses que estábamos hablando de un ciclo agotado, que en algún momento se iba a dar la vuelta y esa vuelta no ha llegado? Es decir, podemos decir que estamos en un momento de ciclo alcista, pero de decidir cuándo se va a dar la vuelta, esto es algo realmente muy complicado. Pero incluso si acertamos en el momento de ciclo en el que estamos, hay una serie de variables que nunca vamos a poder controlar. Por ejemplo, la pandemia que acabamos de vivir, o por ejemplo el hecho de que haya una crisis económica, saber cuáles son las decisiones que van a tomar las autoridades monetarias. Y no solamente eso, sino que esas decisiones cómo las van a tomar los inversores. Por ejemplo, pues había mucho miedo de cómo se iba a afrontar esta pandemia, qué es lo que iba a pasar, la gente iba a estar más reticente, había miles de quinielas sobre cómo se iba a salir de la crisis, que si en V, W, en forma de L, ni siquiera hay unanimidad. Lo que queremos decir es que hay tantas variables que escapan a nuestro control que intentar apostar por una construcción de carteras por la vía tradicional es muchísimo más complicado. En este sentido, nosotros lo que pensamos es que tiene más sentido decidir, oye, ¿cuáles son esas tendencias que pueden suponer los verdaderos motores de crecimiento en el futuro? Los que de verdad pueden romper, los que de verdad pueden suponer un cambio importante en la sociedad, en la manera en la que nos comportamos. Hay cosas que se ven de lejos, es decir, el agua es escaso, es bastante fácil de entender, independientemente de en qué momento estemos, independientemente de si estamos en una recesión o no. Es fácil entender que el agua es un bien escaso, es fácil entender que todo el mundo va a estar preocupado por esa temática. Es un hecho que la población está envejeciendo y esto es un problema que lo vamos a tener siempre encima de la mesa, por lo menos en los próximos años. Y por tanto, independientemente de lo que pase en las bolsas, va a haber preocupación en este sentido. Así que pensamos que tiene muchísimo más sentido hacer esta de apuesta por megatendencias porque creemos que es ahí donde de verdad puede haber alfa. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos si invertimos en megatendencias? Pues creemos que muchísimo. Primero, no tengo que elegir una geografía concreta, sino lo que hago es elegir una temática que es interesante. No tengo que decidir si tengo que invertir en grandes compañías o en pequeñas compañías, porque eso ya me va a venir dado a la hora de elegir aquellas empresas que considero que son indispensables para esa megatendencia. Y además lo que hago es, no elijo una industria en concreto, porque muchas de estas megatendencias tocan muchísimas. Por poner el caso de la inteligencia artificial. En realidad es una megatendencia que abarca a un montón de sectores. Abarca el sector de la automoción, abarca el sector de la seguridad, abarca al sector de la salud. Pero no tengo que elegir esas temáticas concretas. Lo que hago es posicionarme en el largo plazo hacia una serie de factores o de tendencias que creo que pueden ser realmente disruptivas y por tanto nosotros creemos sin duda que aportan alfa fiscal. Has ya dejado entrever varias megatendencias, inversión en agua, en envejecimiento poblacional. Para cada una de ellas me viene a la mente algún ETF, claro, en el que invertir en estas megatendencias, pero a su vez no se me ocurre ahora mismo fondos para que invertir en la misma. ¿Por dónde va la pregunta? Es decir, está muy desbalanceado la oferta de ETF para invertir en megatendencias en particular que la oferta de fondos. ¿Cuáles crees que son las causas y por qué ahora mismo el inversor particular se encuentra con tantos problemas para encontrar fondos
con una megatendencia en específico? Pues mira, justo he estado antes intentando encontrar unos gráficos que vi hace tiempo y que eran perfectos para esta pregunta que nos has hecho y he sido incapaz de encontrarlos. Me da mucha pena, lo voy a intentar encontrar, o si acaso te preguntan posteriormente en los oyentes, porque es absolutamente ilustrativo. Era un gráfico de BlackRock en el que había un queso en el que estaba establecido distintas megatendencias. Si pinchabas en cualquiera de ellas, te decía para esa megatendencia qué fondos tenía y qué ETFs tenía. Entonces, en muchos casos es bastante complementario. Para algunas megatendencias hay más oferta de ETFs, en cambio para otros es más difícil de encontrar. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en los fondos que tenemos perfilados, lo que hemos hecho ha sido combinarlo. Allí donde había fondos de inversión, pues donde había ETF, por la eficiencia que tiene a la hora de invertir con ellos, elegíamos ETFs. Cuando no los había, lo que hemos hecho ha sido invertir a través de fondos de inversión. Es decir, creemos que hay una oferta bastante amplia, tanto en fondos de inversión como en el caso de ETFs. Además, tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos una ligera desventaja en el caso de los ETFs. Había muchísimos ETFs temáticos de megatendencias que cotizaban en el mercado estadounidense. Como sabemos, por restricciones del regulador, ya no tenemos acceso a los ETFs que cotizan en los mercados de Estados Unidos. Así que nos hemos quedado sin muchísima gama y es verdad que se están registrando cada vez más el producto en Europa, pero todavía en algunos casos nos cuesta un poco encontrar ETFs que sean representativos de determinadas tendencias que nosotros consideramos importantes. Así que lo ideal es combinar los dos. Allí donde hay un ETF y dependiendo también de la operativa que queramos seguir. Si lo que queremos hacer es una gestión más del día a día y poder comprar y vender, pues evidentemente tenemos unos ETFs que tienen unas características determinadas. En otros casos, pues lo podrá hacer a través de fondos de inversión. Y lo ideal es preguntar, consultar en las plataformas que tengan las dos cosas, fondos y ETFs, y buscaremos una alternativa a la que sea más adecuada en cada momento. Aunque haya ETFs, también es importante mirar que tiene, sabemos que son productos líquidos, pero bueno, vamos a ver las opciones que tiene, vamos a ver cuál es el subíndice que tiene, vamos a ver si se están desviando demasiado con respecto al índice de referencia. Yo creo que es más importante decidir qué megatendencia queremos y después preguntar pues, a nuestro broker o mirar a través de las distintas páginas qué puede ser más interesante, si hacer la apuesta con un ETF o hacerla a través de un fondo. En las carteras perfiladas de Singular Bank, ¿qué incluís? ¿Fondos generales de megatendencias o fondos específicos en una megatendencia? Pues tenemos un poco de todo. Nosotros la inversión en megatendencias la hacemos tanto para las carteras asesoradas, tanto para las carteras singularmente activos, que son por fondos perfilados. Y en función del producto, pues se meten unos determinados activos u otros. Por ejemplo, las carteras de singular multiactivos conviven los fondos de inversión con los ETFs. En el caso de las carteras asesoradas, hoy por hoy solamente hay fondos de inversión. Y dentro de los fondos de inversión de las carteras asesoradas tenemos las dos opciones. Pues, por ejemplo, dentro de lo que son apuestas específicas, tenemos un fondo que invierte en megatendencia de salud, tenemos uno que invierte en consumo, tenemos uno de inteligencia artificial y tenemos uno de cambio climático. Y además tenemos dos fondos más genéricos, uno de los cuales incluye específicamente varias megatendencias debajo y otro que a lo mejor es más difícil identificarlo como un fondo de megatendencias, pero cuando conoces la filosofía de inversión del gestor, sí te das cuenta que va en esa línea, búsqueda de compañías que puedan suponer auténticas megatendencias. Así que tenemos de todo, como botica. Nos preguntan si en los fondos de megatendencias están muy sobreponderados la parte tecnológica y de salud. En algunos casos sí y en otros no. Lo importante cuando se invierte en megatendencias, nosotros dentro, a la hora de construir las carteras, hay una cosa que nos preocupa de forma especial. Estamos de verdad diversificados. A veces nos encontramos con clientes que tienen varios fondos de megatendencias, por ejemplo, de tecnología de distintas casas. Y cuando analizas las carteras, realmente son carteras muy parecidas. A nosotros lo que nos parece que tiene sentido es analizar muy bien qué es lo que hay dentro, precisamente para conseguir que haya una descorrelación. Entonces, hay determinadas temáticas que en algún momento sí que pueden estar bastante interrelacionadas. Tecnología y salud, pues en algunos casos sí. Incluso salud podríamos encontrar dentro varias tipologías de compañías. Entonces, es muy importante analizar qué es lo que tenemos en las carteras. Por ejemplo, nosotros sí que también tenemos en algunos casos seleccionado un fondo genérico de tecnología, pero es que la tecnología es muy amplia. A lo mejor es muchísimo mejor invertir en un fondo que solamente haga Big Data y luego otro fondo que solamente haga inteligencia artificial.
De este modo va a ser más difícil que las carteras se solapen y vamos a conseguir una mayor descorrelación. Sobre todo por lo que estábamos diciendo anteriormente. Vamos a analizar bien la cartera para ver que de verdad no hay duplicidades y que creamos que tenemos dos fondos que son muy diferentes y al final la cartera esté prácticamente replicada. No. Nos preguntan también los asistentes acerca de las carteras asesoradas, ¿qué peso tiene la inversión en megatendencias? Pues tiene un peso bastante alto. Dentro de la renta variable varía, pero bueno, por poner un punto medio, aproximadamente un 50% está invertido en megatendencias dentro de las carteras de renta variable. Un peso bastante elevado. Nosotros lo construimos fundamentalmente así. Evidentemente creemos que también tiene que haber otros componentes, porque al final, si no, lo que tendríamos en muchos casos son carteras excesivamente growth. Entonces, creemos que es importante combinarlo con algunos sectores. Entonces, las carteras están compuestas fundamentalmente a través de la construcción a través de megatendencias, pero luego sí que efectivamente tenemos fondos específicos. Tenemos un fondo de Europa, tenemos Estados Unidos, un global, porque aunque el value no ha ido bien en los últimos años, sí que creemos que nunca ha habido una diferencia tan grande entre growth y value y en algún momento se tiene que dar la vuelta, aparte de que consideramos que invertir en valor, aunque haya ido peor crecimiento, siempre va a tener sentido. Entonces, pues, también lo incluimos. Luego también incluimos algunas apuestas por países concretos, por ejemplo, la región de Asia-Pacífico nos parece interesante y también tenemos una exposición a la región, independientemente de las tendencias. Por debajo la va a haber, porque cuando estás invirtiendo en región asiática y estás invirtiendo en consumo de esta clase emergente, en cierto modo también estás invirtiendo en la tendencia, pero no considerada como tal. Nos pregunta también la audiencia si toda esta situación que estamos pasando ha ayudado a acelerar algunas megatendencias y pues ya ha sido en detrimento de otras. Yo creo que sin duda. Hay megatendencias que continuarán estando ahí, pero otras, sin duda alguna, están acelerado. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con la tecnología. ¿Y no una megatendencia antes? Pues indudable. Pero a raíz de la pandemia se han empezado a hacer muchos ensayos. Por ejemplo, se han utilizado robots para limpieza de calles. Se han utilizado robots porque en algunos hospitales que estaban colapsados han utilizado robots como asistentes, pues para llevar medicamentos o para servir comidas. Después, evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado en muchas empresas? Ahora yo entro en mi empresa y hay una cámara que dice la temperatura que tengo. Y esto se ha implementado en muchísimas casas. Eso que ha pasado con el teletrabajo. Hasta hace unos meses pensábamos que era inviable en algunos determinados sectores hacer teletrabajo. Y no solamente es inviable, sino que se ha conseguido en un momento récord y en unos porcentajes altísimos de la población. Prácticamente todo el mundo está trabajando. Esto te abre nuevas tendencias. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos hemos ido todos a nuestra casa con nuestro portátil y en muchos casos las empresas no estaban preparadas para determinados ciberataques, que han sido uno de los grandes problemas. Y evidentemente aquí esto tiene que mejorar. Las empresas van a gastar muchísimo más dinero en que sus accesos sean absolutamente seguros. Antes lo era, pero era dentro de los edificios de las compañías. Estaba clarísimo que la protección, la seguridad de los equipos y de las personas era básico, pero antes se hacía de otra manera, como se ha tenido que hacer de forma acelerada, ahora es necesario ir haciendo esas adaptaciones y, por tanto, este tipo de tendencias se va a implementar. Por un lado, como decimos, en el sector de la salud y más porque dentro del sector de la salud, pues, uno de los aspectos fundamentales va a ser quién va a ser el primero que va a sacar una vacuna, cómo va a repercutir, cómo van a cambiar nuestros hábitos de la limpieza, pues no solo lo que decimos al principio, cómo va a haber un cambio importante en la sociedad. Entonces, todo esto se puede aprovechar a través de las tendencias. Salud y tecnología, creemos que son dos de las que están mejor posicionadas para sacar partido de esta situación que, bueno, existe, pero siempre hay ganadores en estas situaciones. Voy a unificar, Victoria, dos preguntas que tenemos de la audiencia. Nos preguntan, primero, ¿cuáles son las megatendencias del futuro que estáis incluyendo en vuestra cartera? Y otro usuario nos pregunta, dentro del porcentaje de ponderación, ¿cuánto ponéis en cada megatendencia y cuál es el razonamiento que hay detrás de esta ponderación dentro de megatendencias? Bueno, las megatendencias que estamos incluyendo, como os comentaba, tenemos salud, tenemos un fondo de salud, tenemos un fondo de consumo, tenemos un fondo de cambio climático y tenemos el de consumo, el de salud, el tecnológico y el de cambio climático. Y luego tenemos dos fondos más genéricos. Uno en concreto lo que hace es, a su vez, invertir en distintas megatendencias. Por ejemplo, pues, tiene nanotecnología,
tienen generación Z, tiene también tecnología. Luego, por ejemplo, el fondo que tenemos de cambio climático, a su vez, incluye distintas temáticas, que por ejemplo lo que hace es incluir compañías que considera innovadoras en todo lo que tiene que ver con las energías alternativas. También busca de todas aquellas compañías que pueden estar bien posicionadas de cara a una optimización de los recursos. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora mismo hay muchísima preocupación por hacer no solamente cultivos que se ríen solos, sino cultivos que se ríen de una manera eficiente y que no se derroche. Entonces, bueno, pues dentro incluso de estos fondos puede haber otras tendencias más pequeñitas que se van agrupando. O en el fondo que tenemos de consumo, a su vez lo que hace es hacer una combinación, porque son grandes marcas que hacen es combinarlo con otro tipo de productos que pueden ser otro tipo de marcas, otro tipo de consumo que pueden venir más ligados con mercados emergentes, intentando exponerse a ese crecimiento de las nuevas clases. Entonces aquí lo que haríamos sería llegar consumo, por llegar al crecimiento de determinadas clases emergentes. Y en cuanto a la segunda de las preguntas, pues depende de las carteras. Tenemos 5 carteras y en función de cuál sea esa cartera, el peso en cada una de estas megatendencias es mayor o es menor. Es verdad que no hay muchas diferencias sustanciales entre uno y otro. En función también de cuál sea la cartera, pues podemos sobreponer más unos u otros, pero no hay mucha diferencia. Casi todas, como son de convicción, tienen unos pesos bastante similares. Te sigo trasladando preguntas de los asistentes, que hay un montón y eso me agrada porque al final hace más dinámico el webinar. Nos trasladan que si solo tenéis inversión en megatendencias en exposición a renta variable o si también añadís renta fija de estas compañías. Hoy por hoy es más frecuente que las megatendencias se liguen a productos de renta variable, pero también los hay en renta fija. Por ejemplo, una gran megatendencia que podemos detectar dentro de la renta fija sería todo lo que tiene que ver con bonos verdes. Ahora mismo no tenemos nada en cartera. Y es verdad que al final, cuando tú inviertes en un determinado fondo de inversión, invierte en renta fija, esa renta fija en muchos casos es corporativa de empresas. De una manera indirecta puede haberlo, pero es más raro encontrar fondos que tengan tendencias que sean de renta fija. Un ejemplo sería lo que acabamos de decir, todo lo que tenga que ver con bonos verdes. O, por ejemplo, también la tendencia que se me ocurre que podríamos estar dentro de la renta fija es toda la emisión de deuda que está ligada con la nueva ruta de la seda en China, que también, en cierto modo, bien ligado a un plan muy importante de infraestructuras, de auge del comercio. Entonces, en este sentido, también podríamos buscar fondos. No hay demasiados, pero sí que hay alguno que sería una cosa un poco más clara. En el caso de la renta fija, muchas veces el enfoque se hace de manera distinta. ¿Cómo estoy de positiva o no con la evolución económica? ¿Estoy un poco más negativa? ¿Me pienso que esta situación del COVID puede prolongarse más tiempo? ¿Puede impactar de forma significativa en la economía? ¿Puede llevar a que determinadas compañías puedan tener impagos? En ese caso me puedo decantar por renta fija de ataque crediticia. O cuando estoy invirtiendo en fondos monetarios, lo que me preocupa sobre todo es que sean muy sencillos de entender y que no tengan en su cartera activos un poco extraños que puedan generar conflicto en un momento de estos en los mercados. Entonces, el enfoque se hace de una manera un poco distinta, aunque sí que podríamos hacer un esfuerzo por hacer una cartera de la tendencia. Nos preguntan acerca de qué fondos podrías indicar que tenéis en cartera que cubran la tendencia, la megatendencia de inteligencia artificial. En concreto lo estamos cubriendo con el fondo de Allianz. El Allianz Global Artificial Intelligence es el que en estos momentos tenemos, pero también viene a la cabeza el fondo que hemos mencionado antes, el fondo de oro, que también es un fondo excelente. Nosotros tenemos el de Allianz en la cartera en estos momentos. Nos preguntan que qué fondos utilizáis para invertir en megatendencias de forma global. Tenemos un fondo de Capital Group, el New Perspective, pero sobre todo tenemos el fondo de DEPAM, el New Gens. Los tenemos Sí, no. pero esos son los dos que nos parecen interesantes. Nos preguntan acerca de que, como vosotros como entidad que tenéis acceso a las carteras institucionales, ¿es una tendencia también a nivel institucional la inversión en este tipo de megatendencias o son productos más enfocados al retail? Pues yo creo que las dos cosas. Y de hecho nosotros lo tenemos dentro de las carteras de singular de activos, que al final bueno, es un producto destinado a que tienen acceso tanto clientes de retail como clientes a lo mejor un poco más especializados. Y nosotros lo estamos metiendo en nuestras carteras tanto asesoradas como de gestión institucional. Y que no creemos que sea algo que
tiene que estar ligado a una tipología de cliente. Es que en realidad para nosotros es una filosofía de inversión y creemos que esa misma filosofía de inversión la puede compartir un cliente con menos dinero y un cliente en el que tenga mucho más dinero. De hecho, nosotros lo que sí que hemos apreciado es un cambio. Nosotros llevamos ya muchísimo tiempo haciendo esta apuesta por megatendencia y esta distribución de la cartera que puede diferir un poco de qué hacen otras entidades. Y sí que progresivamente estamos viendo que se habla muchísimo de este tema, así que estamos muy contentos porque, bueno, pues en este sentido fuimos un poco anticipados y estamos comprobando cómo cada vez más la gente comparte esta visión que nosotros tenemos del mercado, como creemos que el grupo para todos, estamos contentos de que efectivamente es algo que tiene sentido y otras casas también están haciendo. Victoria, nos preguntan que para incluir una megatendencia siempre vas a tener dos opciones, un fondo de gestión pasiva, un ETF, y un fondo de gestión activa. ¿Qué criterios utilizáis para incluir uno u otro en las carteras? Sobre todo que lo haya. Nosotros partimos de la idea de cómo vemos el mercado en estos momentos, en función de cómo vemos el mercado, qué tendencias creemos que pueden destacar y después lo que hacemos ya es bajar y buscar el producto más específico. Ahí va a depender un poco del cliente. Bueno, primero que haya producto. Si en un determinado caso no hay producto, pues en este caso lo que tenemos que hacer es irnos o hacer un fondo de inversión en función de lo que hay. Y después va a depender un poco del tipo de cliente. En este momento sabemos que los fondos de inversión tienen la ventaja fiscal de que podemos ir haciendo traspasos sin filtrar directamente. Entonces, si yo lo que quiero es tener una mega tendencia, tener la posibilidad de que si no va bien, hacer un cambio, pues los fondos serían la opción idónea. Si por el contrario a lo mejor tenemos una cartera un poco más inquieta, sabemos que al final los clientes están como renta variable, en la mayoría de las entidades lo que tenemos es una comisión de custodia, entonces a lo mejor puede ser un poco menos eficiente decir voy a comprar un ETF y lo voy a dejar ahí durante meses o durante años. Entonces va a depender un poco de la tipología del cliente y de lo que esté buscando. Los dos productos nos parecen interesantes y usamos los dos. Nos preguntan por qué productos utilizáis en específico para la parte de Big Data. No lo tenemos metido dentro de las carteras. El Big Data sí que tenemos inteligencia artificial, pero para invertir en Big Data hay un fondo del Monte Rothschild que está especializado en esta temática. Creemos que es desde luego otra de las temáticas que tiene importancia. Nos hemos decantado por la inteligencia artificial y dentro de un fondo que sí tenemos también dentro de Vista, que hace una apuesta más genérica por distintas temáticas, también están incluidos datos, también están incluidas compañías de Big Data. Pero de forma específica, el fondo de Mundo Rothschild está especializado y, como decíamos antes, pues es uno de los fondos que creemos y una de las temáticas que creemos que pueden ser muy interesantes. Ahora mismo, como se suele decir, el dato es el rey. Tener datos es algo muy valioso y saber explotarlo muchísimo más en un mundo en el que cada vez somos más exigentes. Entonces, estos datos no lo tenemos que entender solamente como una herramienta de marketing, sino una herramienta que se aplica cada vez a más sectores, a más segmentos y, por tanto, creemos que también tiene todo el sentido del mundo hacer una apuesta por esta actividad. En cuanto al envejecimiento poblacional, tenemos varias preguntas acerca de qué vehículos. La verdad que ahora mismo no me viene a la mente ningún vehículo para la parte de envejecimiento poblacional así directamente. Victoria, ¿se te ocurre alguno? El fondo de DEPAM que nosotros tenemos, que es Global Invierte en distintas megatendencias, evidentemente una de las que toca es todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Después, Amundi tiene distintos fondos temáticos y uno de ellos es el Silver Age, EPR Silver Age, que precisamente trata de esta temática. Al final, la filosofía que subyace debajo de la misma es el hecho de que estamos enfrentándonos a una población que en determinadas partes, además, está envejeciendo de forma importante. Muchas veces cuando se habla de la tendencia al envejecimiento estamos pensando más en temas relacionados con salud, medicina, pero pensemos que es una temática muchísimo más amplia. Para empezar, hay mucha gente que se jubila y cada vez gente que llega en mejor estado a la jubilación y por tanto todo lo que tenga que ver con ocio, todo lo que tenga que ver con viajes, son temáticas que están relacionadas con el envejecimiento de la población y que evidentemente son bastante interesantes. Pero ya no solamente eso. Por ejemplo, se han preocupado muchas veces las empresas de determinadas temáticas que tienen que ver con el envejecimiento desde el punto de vista, como decíamos, de salud. Pero hay otros temas que están por explotar, por ejemplo, productos financieros
enfocados al hecho de que te jubilas con 65 años y que vas a vivir todavía muchísimo más. En el campo, por ejemplo, del mundo financiero hay muchísimo desarrollo sobre este tipo de productos en el que tienen que acompañarnos durante muchísimo más tiempo. Y luego, evidentemente, también en algunos países esta temática cobra especial atención. Aquí, mirando la pregunta que hacías anteriormente, hay cosas que se entrelazan. Por ejemplo, Japón, España, que es un país muy envejecido, en especial Japón, que además tiene una tecnología muy avanzada. Va a haber unos grandes avances en todo lo que tiene que ver con robotización para ayudar a esa población que está envejecida y que muchas veces va a necesitar un asistente que le ayude a limpiar o que le haga compañía, que le hable, que le diga cuándo tiene que tomarse sus medicamentos. En este caso, por ejemplo, sería un caso en el que dos megatendencias se entregan. Victoria, el Singular Bank tiene la peculiaridad de que se unen tanto la oferta de ETFs que tiene por la parte del broker como la parte de carteras asesoradas en la parte de vuestra gestión patrimonial, más la parte de oferta de comercializadora de fondos, donde habéis sido premiados en varias ocasiones por Rankia. En las carteras de los clientes, tanto del que se lo hace por él solo como de la parte de asesoradas, ¿cuáles son las megatendencias que detectáis más interés por parte de vuestros usuarios? Pues en general las que hemos comentado, todo lo que tenga que ver con la tecnología interesa bastante y interesa también mucho todo lo que tenga que ver con la salud. Y sí que, por ejemplo, un cambio importante que hemos advertido es que cada vez hay una preocupación mayor por todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Hay muchos inversores que están preocupados por si un determinado fondo es sostenible, no es sostenible, por todo lo que esté relacionado con el cambio climático, con fondos muy específicos, como decíamos antes, que inviertan en agua, que inviertan en energías alternativas. En general, compañías que estén preocupadas por el cuidado del medio ambiente. Luego también hay una preocupación, ya tal vez puede ser un poco más nicho, pero cada vez es más creciente, lo que decíamos anteriormente, esos cambios que está habiendo en el nuevo consumidor y que además se deja sentir en distintos aspectos. Por ejemplo, también en el cuidado de la salud, de forma indirecta, a través de temas de nutrición, qué es lo que la gente come, cómo se comporta, cómo se divierte. Estos son también otras temáticas que suscitan bastante interés por parte de los inversores. El pasado jueves tuvimos una sesión acerca de fondos ESG y también exponían dos ideas de inversión. Nos preguntan varios usuarios qué fondos utilizáis para el cuidado del medio ambiente o para esta tendencia de cambio climático. No tenemos un fondo específico que tenga, o sea, que sea un producto que sea 100%. No hay un producto que esté específicamente dedicado a criterios de estas características, pero sí que es verdad que es un criterio que se tiene en cuenta a la hora de construir la cartera. Y además, cada vez más, muchísimas casas nos dicen que sus fondos son 100% así secos. Por ejemplo, Robeco es una casa altamente preocupada por este tema y casi todos sus fondos, el 100% incorporan ya este tipo de criterios. Aberdeen, exactamente lo mismo. BNP, desde hace muchísimo tiempo, todos los fondos tienen unos componentes de sostenibilidad absolutamente prioritarios. En muchos casos ya estos filtros vienen hechos por la gestora. Antes a lo mejor era más importante buscar esos productos que eran específicos en ESG y a lo mejor se vinculaban o bien aquellos productos que de alguna manera solidarios o bien aquellos productos que estaban más ligados con el cuidado del medio ambiente. Pero es que ahora ya se ha generalizado un montón. Ya no es necesario invertir en un fondo de cambio climático, que podría ser el más ESG puro que tenemos, sino que es que en general todas las compañías lo que quieren es invertir en este tipo de compañías. Y es algo que a nosotros nos parece básico, porque muchas veces se ha ligado el hecho de que un producto esté preocupado por este tipo de sostenibilidad, está ligado con la rentabilidad, pues evidentemente se ha demostrado que no, y todo lo contrario, en muchas ocasiones no. Y hay gente que no sabe, que a lo mejor está preocupado por los criterios de sostenibilidad y sí que lo está. Puedes hacerlo por un criterio de yo estoy preocupado por la sociedad, estoy preocupado por el medio ambiente, estoy preocupado por el mundo que me rodea. Pero en otras ocasiones no olvidemos que también son criterios puramente económicos. Es decir, cuando una empresa está preocupado por lo que ocurre a su alrededor, evidentemente va a ser una compañía que a lo mejor no tiene multas, porque si está cumpliendo con todos los criterios de sostenibilidad, pues no va a tener multas porque tenga invertido. Si son compañías que tienen un buen gobierno corporativo, van a ser capaces de atraer talento. La gente quiere ir a trabajar a empresas de las que está orgullosa, de las que está orgullosa de trabajar. No quiere trabajar en empresas de las que a lo mejor sus directivos salen los papeles
por prácticas que son oscuras. Entonces, a la hora de traer talento a las compañías, los criterios de ESG son fundamentales. Entonces, por una cuestión puramente lógica, esas compañías deberían ir mejor. Primero, como decíamos, porque van a ser capaces de incorporar de forma eficiente procesos dentro de sus compañías. Segundo, porque no van a tener multas como puedan tener otras entidades. Y tercero, porque van a ser capaces de atraer y de retener valor en sus compañías y eso va a redundar en que las compañías van a ir mejor. Muchísimas estadísticas nos dicen que las compañías que cumplen con estos criterios de ESG a largo plazo ofrecen mayores beneficios. Nos preguntan por ese fondo que mencionas de cambio climático, ¿cuál usáis? El de Nordea, el Global Climate and Environment. Este fue uno de los fondos premiados en los últimos premios Rankia. Quiero recordar que sí, el Nordea Environment. Sí, como vale. anteriormente incluye distintas temáticas, está preocupada pues, tanto por las compañías innovadoras como por las compañías que son capaces de generar recursos eficientes. Entonces, a su vez, como decíamos, pues incluye distintas compañías, ¿no? También aquellas que son más innovadoras o en Nos preguntan, hay una tendencia clara dentro del sector, ya no diría en España, sino a nivel mundial, de buscar los fondos con menores costes posibles y si puede ser la indexación. ¿Existe suficiente oferta de fondos de megatendencias indexados? Sí, lo bueno cuando hay tanta variedad es que cada uno puede elegir lo que desea. Podemos encontrarnos fondos que están indexados, ETFs, que son indexados en puros, y luego fondos de gestión activa. Nosotros creemos de verdad que en algunas ocasiones ese alfa lo aporta la gestión activa, especialmente en algunos casos. Hay una tendencia últimamente a la hora de comparar cómo lo hace la gestión activa frente a la gestión pasiva. Y nosotros siempre decimos que no tienen que pelear, que depende de un montón de factores. Depende del trazo de la inversión, depende de lo que quiera el inversor hacer, cuánto tiempo va a estar invertido, cuál es su preferencia por un determinado tipo de productos. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un momento en el que tenemos que se está acabando un ciclo alcista, pues a lo mejor no tiene mucho sentido en ese momento acoger un fondo de gestión pasiva. Por el contrario, si estamos en un momento inicial de ciclo alcista, pues ¿por qué no tenerlo? En determinados momentos puede ser interesante tener fondos en gestión pasiva. Nosotros, en particular, para las megatendencias, sí que creemos que donde de verdad se puede aportar valor es en la gestión activa, en aquellos fondos que a su vez tienen gestores que son capaces de encontrar aquellas joyas dentro de un determinado sector, una determinada tendencia, que son las que van a sobrevivir. Dentro de por poner un ejemplo muy claro, ahora mismo parece que hay una lucha importante por saber de quién va a ser la compañía ganadora en el sector de salud por sacar una cura para el coronavirus o bien una vacuna que la prevenga. Pues evidentemente muchos están en esa lucha, pero no todas van a llegar ni en el mismo momento ni con las mismas garantías. Ahí tendremos ganadores. Saber elegir esas compañías va a marcar, desde luego, un punto de inflexión en los distintos fondos de salud que puedan estar apostando. Entonces, las diferencias pueden ser esenciales. Y nosotros creemos que la gestión activa es muy importante. Perfecto, Victoria. Estas eran las preguntas que teníamos acumuladas en la audiencia. Ya sabéis que si queda alguna más, nos las podéis hacer llegar y las intentaremos contestar todas. Así mismo, perfecto, Victoria. Esperamos tenerte por aquí y sobre todo la visión acerca del producto, de productos en concretos y nada, esperamos tener por aquí, tener las novedades de Singular Bank en Rankia próximamente. Muchísimas gracias. Y nosotros encantados de estar en Rankia, que ya sabéis que os queremos un montón y a vuestros usuarios también. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Si os queda alguna duda acerca de algún fondo en específico o megatendencias que os interesa, podéis transmitirla a Victoria o en el foro de Rankia y se la hacemos llegar. Muchísimas gracias.